Hola a todos nuevamente, bienvenidos al video número 4. En esta ocasión que vamos a ver, ya vimos en el video anterior cómo hacemos una gráfica de esta función, ¿no? Ya vimos utilizando esta aplicación de GeoGebra. Vamos a ver ahora esa gráfica de esta función, qué información me puede dar, ¿no? Aquí vemos que esta gráfica me puede dar la información, por ejemplo, del dominio y la información del rango. Yo puedo obtenerla gracias a esta gráfica de la función. Inclusive el GeoGebra me va a ayudar un poquito para eso. Aquí vemos, por ejemplo, vámonos como siempre en la parte práctica, en los ejemplos, donde tenemos hallar el dominio a partir de una gráfica, me dice, ¿no? Dominio y rango en realidad me están pidiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, está pidiendo el dominio y el rango de la función. Pero primeramente yo tengo que encontrar el dominio para saber entre qué valores yo puedo darle de entrada a mi función. Recuerden que esto era como una máquina, ¿no? Entonces, esto es lo que le vamos a dar de comer a la máquina, o sea, la entrada, y la salida va a ser, ¿no?, el resultado, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este valor de aquí, dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque de 0 tenemos una función. Digo, de 0 podemos calcular la raíz. La raíz de 0 es 0, y de aquí en adelante números negativos, pero no pueden ser números positivos. Perdón, números positivos, pero no pueden ser números negativos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo acá, por ejemplo, voy a despejar, me queda entonces 4 mayor o igual a x al cuadrado. Y pasa lo mismo que yo les decía anteriormente. Aquí entonces tenemos que aplicar raíz en ambos términos. Me quedaría raíz de 2, sería mayor o igual a x al cuadrado. Perdón, no va a acabar el término de raíz. Vamos a ponerle x al cuadrado, raíz, ¿no? Pero yo sé que x puede ser un número positivo o negativo. ¿Por qué? Porque x, si yo tengo menos 1 al cuadrado, sería 1, ¿verdad? Si tengo 1 al cuadrado, sería 1 también. Entonces, puedo tomar números negativos de x. Por lo tanto, puedo tomar x valores positivos o negativos. Entonces, la raíz de 2 sí lo puedo encontrar, que es, perdón, la raíz de 4, aquí. La raíz de 4, entonces sería 2 directamente. Mayor o igual, entonces, y aquí la vamos a poner como más menos x. Ok, por lo que les comenté ya anteriormente. Y entonces puedo usar el valor positivo. Y con el valor positivo tengo, por ejemplo, 2 mayor o igual a x. ¿Sí? O sea, el 2 es mayor a x. Y con el valor negativo puedo encontrar el 2 es mayor o igual a menos x. Si multiplico todo por menos 1, entonces me queda como, recuerden que va a cambiar el orden, o lo que puedo decir es que, como ustedes lo usan generalmente, paso de este lado y este paso de este lado, con el signo cambiado, me queda x mayor o igual a menos 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera me va a quedar, ¿no? X mayor o igual a menos 2. Entonces, tengo dos casos. Tengo el caso positivo que 2 es mayor o igual a x. Entonces, voy a poner mi x aquí. Va a ser entonces, x sería mayor o igual a ¿qué? X sería mayor o igual a menos 2. Y x sería, aquí sería menor o igual a 2, ¿verdad? Menor o igual a 2. ¿Por qué? Porque lo estoy acomodando simplemente de otra manera. Sí, porque 2 es mayor a x, significa lo mismo que x es menor o igual a 2. ¿Ok? Entonces, este es el dominio. Ya tengo el dominio de esta función. Vamos a ver entonces qué sucede en el GeoGebra. Para ello voy a compartirles toda la pantalla para no tener problemas de que no vean lo que estoy yo compartiéndoles. Entonces le voy a compartir toda la pantalla y aquí vamos a irnos al GeoGebra. Por aquí ya lo puse. Déjenme eliminarle nada más para que ustedes lo vean. Entonces f de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a raíz, lo podemos escribir como sqrt, espacio, y ya nos pone la raíz, de 4 menos x al cuadrado, ¿no? Y aquí lo estamos viendo en la gráfica. ¿Se fijan? Entonces, es correcto lo que yo estaba diciendo, que el dominio es de menos 2 a 2. ¿Por qué? Porque esta función no puede tomar otros valores de entradas. No puede tomar un valor de 3, por ejemplo, porque no hay una salida para tal. ¿Sí? Menos 3, perdón. No puede tomar un valor también mayor a 2, que lo vemos. Entonces, el dominio estaba bien. Ahora, ¿el rango cuál es? El rango son los valores de salida que me entrega. Entonces, si yo metía estos valores de entrada, los valores de salida van a ser estos. Si se fijan, el rango de valores va desde 0, se fijan en el eje Y ahora,
de 0 hasta 2. Entonces, ese va a ser mi rango de la función. Vamos a ver entonces, nos vamos a ir aquí. Tengo entonces una gráfica, ya la obtuve, parecida a esa, y el dominio es en el eje X y el rango es en el eje Y. El dominio entonces va desde menos 2 a 2, si toca, porque esos valores sí son válidos. Aquí vemos si toca el 2. Y también el rango va de 0 a 2. Vemos aquí el rango de 0 a 2, el conjunto de 0 a 2. Va a darse todos los números de 0 a 2, ¿no? Entonces, nosotros de la gráfica obtenemos que el dominio es de menos 2 a 2 y el rango de 0 a 2, ¿no? Ahora vamos a ver funciones crecientes y decrecientes. En muchos casos es útil saber dónde la gráfica sube o dónde baja. Aquí lo vemos en el intervalo AB, por ejemplo. La función crece. Ponemos así. El intervalo BC, la función decrece. El intervalo CD, la función crece nuevamente, ¿no? Y eso en muchos casos es importante conocerlo. ¿Cómo definimos esta función? Si nosotros evaluamos esta función, por ejemplo, y el intervalo y, este intervalo de aquí, que puede ser este de aquí, por ejemplo, un intervalo y, ¿sí? Desde A hasta B, es menor, cuando yo evalúo f de x1 es menor a f de x2, x1 es el primer valor y x2 es el segundo valor. Quiere decir que si el segundo valor es mayor, esta función es creciente. Por el contrario, si el segundo valor es menor, esta función es decreciente. Para eso, pues vemos este ejemplo. Hay intervalos en los que una función crece y decrece. Vamos a poner esta función en el GeoGebra y vamos a ver qué sucede. Entonces, esta función ya es un poco más compleja para graficarlo nosotros así manualmente. Entonces, dándole valores, entonces lo que hacemos es, por eso nos vamos a esta herramienta, ¿no? Entonces, para ello voy a borrar nuevamente esta función que acabo de escribir. Tenemos una nueva función que va a ser nuevamente f de x. Es igual a ¿qué? 12x al cuadrado. Ahora tenemos más, perdón, no termina aquí, más 4 por x al cubo. ¿Dónde salió? X al cubo más menos 3x a la cuarta. Menos 3x a la cuarta. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí. Aquí tenemos esa gráfica. Vamos a darle un zoom out para ver para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera y qué sucede con esta función. Nosotros, si queremos, podemos moverlo y lo vemos los valores, ¿no? Los cuales me está dando. ¿Se fijan? Entonces, esta función, si se fijan, para valores negativos y positivos, aquí esta función tiende a menos infinito, ¿no? ¿Sí? Lo que nos interesa ahora saber es en qué intervalos crece. Entonces, si vemos en el intervalo, y lo vamos a acercar más para ver qué número es este. Aquí lo vemos, llega hasta menos 1. O sea, crece desde, podemos decir que desde menos infinito hasta 1, hasta menos 1, perdón, desde menos infinito hasta menos 1, crece esta función. Y luego desde 1 hasta 0, decrece esta función. ¿Lo vemos? Y luego, ¿cuál es otro intervalo? Desde 0 hasta ¿cuánto crece? Vamos a ver en qué número está aquí. Aquí, si se fijan, está en 2, ¿verdad? Entonces, si lo podemos ver, aquí lo podemos ver así. Entonces, 32 es el punto máximo. Entonces, crece hasta 2. Y luego de 2 en adelante, nuevamente decrece la función. Entonces, por eso nosotros obtenemos una gráfica utilizando el GeoGebra parecido a esto, ¿no? Si fijan, es parecido, nada más que esta está un poco más ensanchada. Entonces nos dice que observamos el dominio es cualquier valor, ¿no? El dominio es puede tomar cualquier valor de los números, ¿no? Por ejemplo, cuando el número sea, por ejemplo, si ponemos 10, pues va a tender a menos infinito, ¿sí? Entonces podemos tomar cualquier valor en realidad en números reales. Aquí no lo alcanzamos a ver porque esta función está muy extensa, pero bueno, este es el valor que tomamos. Aquí sabemos que puedo tomar cualquier valor. En la práctica sabemos que va más o menos desde menos 5 a 5, ¿no? En la práctica. Sabemos que no va a ir más de ahí. Si ve menos. Si vemos, va más o menos desde menos 2 hasta poco más de 3. O sea, porque va bajando muy rápidamente y ya no va a tomar valores tan grandes. Entonces, en la práctica sabemos. Pero le vamos a poner que no hay ninguna restricción. Podemos tomar los números reales. Y el rango, o sea, qué valores de salida me va a dar,
pues los valores de salida vemos es menos infinito porque este valor tiende a un valor muy pequeño. Vemos aquí. Sigue bajando así esta función, si lo observamos. Entonces tiende a un número muy grande, ¿no? En el lado negativo. Entonces va desde menos infinito hasta, ¿qué valor es el valor máximo? Aquí lo podemos ver, es el valor 32. Entonces, ese es el rango que está manejando. El rango es desde menos infinito hasta 32. 32 exactos, porque sí toca ese punto. Y 32 sí toca ese punto. Ok. Entonces, derivado de esta gráfica que vemos aquí, vemos que la función es creciente, como le decía, de menos infinito hasta menos 1 es creciente, como lo acabamos de ver ahorita. De 0 hasta 2, o sea, de 0 hasta 2 también es creciente, o sea, en estos dos intervalos, ¿no? De menos infinito hasta 1, de 0 hasta 2 es creciente. Y desde menos 1 hasta 0, o sea, esta parte es decreciente, y de 2 hasta infinitos también es decreciente. ¿Sí? Entonces, simplemente es encontrar, aquí lo que me están pidiendo es encontrar visualmente cuál es el dominio y rango, y también me están pidiendo encontrar visualmente en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Entonces, si yo no lo veo bien, pues tengo que darle un zoom ahí a la gráfica para poder ver. Por ejemplo, este punto, digo, ¿hasta dónde crece? Me voy acercando más hasta que ya, mira, aquí ya está cruzando por la línea del 1. Entonces, aquí ya está cruzando por 1, hasta 1 está creciendo. De 1 hasta 0 está decreciendo. Aquí vemos exactamente. Y aquí desde 0 hasta 2, que ya encontramos cuál era el punto. Aquí encontramos que era el punto máximo. Me estoy adelantando un poco, pero este es el punto máximo, digamos. Aquí sería entonces hasta 2 crece nuevamente, y de 2 hasta el infinito decrece. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es encontrar en qué intervalos crece y decrece una función. Vamos a ver otra función, que es x elevado a la 2 tercios. Vamos a borrar esta función que tenemos ahora. Borrar, y vamos a poner una nueva función, f de x es igual a x elevado a la 2 tercios. Vamos a ver qué nos da. ¿Se fijan? Nos da una función así. ¿Ok? Entonces nosotros ya sabemos con esto que el dominio va desde menos infinito, porque por más de que le pongamos zoom out, ¿se fijan? Puede tomar valores negativos y positivos muy grandes, ¿verdad? Entonces, el dominio ya podemos saber, pues ya vemos aquí, usamos GeoGebra y nos da una función así. Ya lo vimos, ya lo comprobamos. Ahora, el dominio entonces es desde todos los números reales, ¿no? Todos los números reales. Y el rango es de 0 hasta infinito, o sea, el rango va desde 0 hasta números muy grandes, ¿no? Entonces aquí podemos verlo, lo acercamos más, así. Entonces el rango es qué valores puede tomar. Si vemos, va subiendo. De los dos lados va subiendo, entonces va a llegar, pues en algún punto va a llegar al infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces si nosotros lo alejamos, si vemos, si se fijan, siempre va subiendo. Aquí ya van en 200, y lo alejamos más. Se fijan, siempre va a 1000, 2000, va a ir siempre subiendo esa función. Entonces, es una función creciente, por lo tanto, podemos decir que en qué intervalos es decreciente. Desde menos infinito a 0 es decreciente, o sea, esta parte, y desde 0 a infinito es creciente. ¿Sí? Nada más retomando el término anterior. Entonces, de menos infinito a 0 decrece, y crece en el intervalo de 0 hasta infinito. Eso aquí lo estamos viendo en esta gráfica, ¿no? ¿Okay? Bueno, el siguiente punto es hallar los máximos y mínimos, ¿sí? Hallar los máximos y mínimos de una función es importante por numerosas aplicaciones. Por ejemplo, si una función representa un ingreso, una utilidad de una empresa, entonces estamos interesados en saber cuál es el valor, ¿no? Por ejemplo, dentro del mes, cuál fue la ganancia máxima que se obtuvo, o cuál fue la ganancia mínima, ¿no? ¿Qué día fue? Entonces, el valor de una función tiene dos tipos de mínimos y dos tipos de máximos. El mínimo local y el mínimo global. Si hablamos de un mínimo local, ¿sí? Una función puede tener varios mínimos y máximos locales, pero una función solamente puede tener un máximo global y un mínimo global. Entonces podemos hablar de, bueno, aquí estamos hablando solamente de mínimos y máximos locales, ¿no? Pero para entender lo demás hay que hablar también de los máximos y los mínimos globales, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significan los mínimos o máximos globales? Son
digamos, el máximo mayor a todos los máximos locales. Si tenemos una función así, vamos a poner así, entonces este sería el máximo global y este sería el mínimo global. Pero, por ejemplo, este sería también un máximo. Este sería el máximo, ya no sería global, sería local. Y este sería un mínimo, ya no sería un mínimo global, sería local, ¿no? Sí, entonces ahí nada más distinguir por qué tenemos dos tipos de mínimos y dos tipos de máximos. ¿Ok? Entonces, pues sabemos que nosotros ahorita nada más estamos encontrándolo visualmente. ¿Sí? Visualmente encontramos un máximo y un mínimo. Y un mínimo y un máximo justamente lo vamos a encontrar en los puntos en los puntos de quiebre de una función, donde crece y luego decrece. Entonces ahí va a estar un máximo, o donde decrece y luego crece, ahí va a estar un máximo. Digo, un mínimo, perdón. Entonces si tenemos, por ejemplo, aquí una función que decrece y luego crece, entonces ahí tenemos un mínimo. Cuando una función crece y luego decrece, tenemos un máximo. ¿Sí? Entonces aquí nos están mostrando un máximo local, tenemos dos aquí, y dos mínimos locales. Y nos vamos nuevamente con el ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a hacer nuevamente la herramienta GeoGebra, pero vamos a usar una de las herramientas que tiene que se llama extremos. Vamos a poner entonces esta función que tenemos aquí, vamos a borrar esta, y vamos a poner esta función x al cubo menos 8x más 1. Entonces, f de x en este caso es x al cubo menos 8x más 1. Más 1. Ahí está. Entonces, aquí estoy viendo esta función de aquí. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos hablando solo de mínimos y máximos locales. Se fijan aquí, entonces, nosotros vemos que la función crece y luego decrece. Entonces, tenemos un máximo aquí. Luego la función decrece y luego crece. Tenemos un mínimo aquí, en este punto. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo que podemos hacer es observar, si queremos nos acercamos, cuál es el punto, ¿ok? Nos acercamos más y cuál sería el punto de quiebre donde empieza la función a bajar. Y si se fijan, tendría que acercarme bastante, ¿no? Y sería como por aquí más o menos, ¿no? Sería como entre estos dos puntos. Entonces, si se fijan, estoy acercándome bastante y no lo logro encontrar. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es, voy a usar una herramienta de GeoGebra. ¿Y dónde lo voy a encontrar eso? Voy a hacer el zoom out. En herramientas y veo extremos. Entonces, con esto yo puedo encontrar, tengo que elegir cuál es la gráfica, que es esta. O sea, le doy clic aquí y luego le doy clic a la gráfica. Si se fijan, aquí ya me dio los extremos. Aquí ya me está dando entonces los puntos. Y los puntos son C y D. Entonces yo puedo ya con esto acercarme y ver en qué momento me encuentro con ese punto, ¿no? ¿No ve con esto? Fíjate, todavía no está dentro de la cuadrícula, en una esquina. Ahí ya no tenemos más o menos en la esquina de la cuadrícula. Entonces, por ahí podríamos ver y podríamos decir que es menos 1.633, más o menos, que es el máximo. Ya estamos pues en una cuadrícula ahí. Podemos acercarnos todavía más si queremos, pero más o menos ahí está, ¿no? ¿Se fijan? Más o menos está por aquí. No me da ya tantos valores aquí porque son decimales y no cabe ahí, entonces sería más o menos el menos 1.6333, ¿no? Más o menos ese sería mi máximo local. Y el mínimo local pues haría algo parecido. Ahorita lo estamos haciendo solo visualmente, ¿recuerden? Entonces, este sería el mínimo local. Me acercaría hasta que se vea la cuadrícula ahí. Más o menos por ahí. Ahí está. Ya veo la cuadrícula en ese punto. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor? ¿Sí? Tengo que verificar entonces qué valor es. Ahorita no me lo está mostrando. A ver, ¿dónde están los valores? Los valores. Ah, no, me quedaron arriba, ¿no? No los vi. Aquí están. Y sería 1.633 también, pero positivo, ¿no? Entonces, esos serían los valores de el mínimo y el máximo. ¿Sí? Aquí estaría el máximo local y aquí estaría el mínimo local. El máximo global, en ese caso, si lo vemos, esta gráfica tiende hacia arriba muy rápido, entonces va a tender a infinito.
y el mínimo local el mínimo global, perdón, va a tender a menos infinito. Pues nada más para distinguir esos dos términos. Estamos hablando ahorita de mínimos y máximos locales. Ok, entonces, pues vemos que se grafica más o menos de esta manera esta función. ¿Sí? Y con esto pues terminaríamos el tema, ¿no? De obtener información a partir de las gráficas. Y pues también nos estamos apoyando con esta herramienta. Aquí, por ejemplo, después podemos ver otros temas. Ahorita solamente vamos a ver esto. Los extremos, entonces, recordemos, le doy extremos y le doy clic. Y de esta manera me va a estar dando los valores. ¿Sí? Sí, me va a estar dando los valores de los extremos. Y le doy la flechita para poder mover otra vez mi gráfica, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto, si se fijan, esta gráfica es difícil de ver dónde exactamente está. Tendría que acercarme, como les digo, darle zoom para ver en qué punto es que cruza, para saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos este video. En el siguiente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tema de combinación de funciones. ¿Qué pasa si yo sumo, resto, multiplico, divido funciones? O también el tema de composición. ¿Qué pasa si yo compongo una función? Quiere decir que yo ya en este caso puede tener dos sistemas. Un sistema, la salida de ese sistema va a entrar a otro sistema. Entonces podemos considerarlo así, ¿no? Esa composición de funciones. Vamos a ver esto en el siguiente video. Gracias a todos por su atención.